Vamos a entrar ahora en la parte de la presentación, las dos partes que quedan, que están enfocadas a analizar cuestiones económicas, cuestiones también de geografía, despliegues, aquí donde creo que ustedes pueden aportar también mucho, porque se refieren a realidades con las que están trabajando. Quizá la mayoría no está tan familiarizado con cuestiones puramente tecnológicas, capa física, ecuaciones, campos electromagnéticos, cosas de este tipo, pero sí quizá más con el modelo de negocio, con los movimientos económicos, despliegues, etcétera. Y también aplicaciones, que será la última parte. Este epígrafe lo he titulado, la situación de XG Worldwide, porque en su mayor parte no nos vamos a detener tampoco en concretar cuántos despliegues de 2G hay aquí, sino más en la visión de las comunicaciones móviles como un todo, como haciendo abstracción de cuál sea la tecnología concreta de la que se trate. Aquí he utilizado como referencia estas infografías, están sacadas del informe de GSMA, que es un consorcio de empresas del sector que se dedica a recoger esta información y a elaborar unos informes bastante completos. Están disponibles, ahora bueno, voy a buscar el enlace también para que lo puedan anotar si quieren. Son informes que están disponibles para el público, muy detallados. El informe sobre el mercado global, situación de diciembre de 2014, que es el que vamos a ver aquí, es un informe que no solo contiene estos datos, sino el análisis de los mismos hasta cierto nivel. Es un informe de unas 80 páginas para hacernos una idea. Y luego hay otros tantos informes por cada zona geográfica del planeta: América Latina, América del Norte, Europa, Estados Árabes, África subsahariana, Asia-Pacífico, etc. Cada uno de estos informes contiene 80 páginas de información detallada sobre los aspectos económicos de las comunicaciones móviles en cada uno de estas zonas. Y creo que es un material muy útil que puede servir a muchos fines. Muestro aquí el enlace. websma.com. Y aquí están en este recurso pueden encontrar enlazado cantidad de información, cantidad ingente de información. Ya no solo los informes económicos, sino también informes tecnológicos, aplicaciones concretas, proyectos de desarrollo concretos de determinadas aplicaciones. Nos basaremos un poco también en ellos en la última parte, en la de las aplicaciones. Buena parte de la información extraída ahí para ver algunas aplicaciones concretas de las comunicaciones móviles está sacado de aquí, mediante proyectos que están vinculados a las empresas que constituyen el GSMA. Y bueno, si no lo conocen, pues creo que es un buen recurso que merece la pena quizá para los profesionales del sector que puedan explorar. De hecho, en dicho enlace yo creo que ya están incluso disponibles ciertos informes que atañen a 2015. Aquí vamos a presentar la fotografía de 2014, de diciembre de 2014. En cuanto al mercado global, ya hay algunas cosas que conocemos. Esto estaba en las diapositivas iniciales. La situación a diciembre de 2014 era de suscriptores únicos de un volumen equivalente a la mitad de la población mundial, ya lo hemos visto. Y la prospección que vamos a encontrar aquí acompañando continuamente, que la prospección es hacia el año 2020, casi un lustro, ¿no?, del orden de 5 años, que se incremente en 1 billón de personas, esta tasa de penetración de las tecnologías móviles. Que puede parecer una evolución modesta, en cuanto si vemos un poco la situación de partida, dónde estábamos hace 10 años y dónde estamos ahora. Aquí hay que tener en cuenta también ciertos factores. Por ejemplo, un cierto factor que yo creo que viene representado por este modesto incremento del 50 al 59% en tasa de población mundial,
quizá de cierta saturación, de la dificultad ahora mismo de incorporar a mayor cantidad de población que ahora mismo no conoce, no utiliza, no tiene a su alcance las tecnologías móviles, de podérsela hacer llegar. Estamos hablando de la población más ruralizada y más pobre del planeta, donde quizá las tecnologías móviles podrían tener un papel dinamizador muy importante. Entonces, quizá estas cifras pueden servir como reflexión para la idea de aquella parte de la población mundial que no dispone de ello, pero que quisiera poder disponer de ello, incorporarse al mundo de las tecnologías de la información, las oportunidades que da, oportunidades de educación, por ejemplo, intentar hacérselo llegar. Los desafíos son importantes porque se trata en la mayor parte de los casos de población que no tienen la más mínima alfabetización, no digamos de alfabetización digital, como para poder utilizar dispositivos, zonas remotas, donde llevar una infraestructura de comunicaciones puede ser costoso. Desde luego, la infraestructura de comunicaciones menos costosa que se puede llevar a zonas remotas es la basada en tecnologías móviles, basada en tecnología inalámbrica. Pero, te digo que aquí habría mucho que hacer, porque quizá la expansión del negocio en sí mismo, si la dejamos solo vinculada a la lógica del mercado, puede dejar excluida a mucha gente durante mucho tiempo, porque precisamente esta población ruralizada, marginal, no van a ser los clientes más que paguen más dinero por los servicios que se le ofrecen. Y quizá haya que incorporar las comunicaciones móviles a una lógica equivalente a la de la educación, en el sentido de fomentar políticas públicas, políticas de cooperación, etcétera. Pero supongo que es una reflexión que está todavía por hacer en buena medida, y donde yo sí quiero llamar un poco la atención, porque entiendo que en países de la zona, estuve el otro día en Salvador, Guatemala, pues hay uno de los vectores que puede ayudar a dar al país un salto adelante puede ser la incorporación a la población marginal como un agente más en el desarrollo económico, a través de este tipo de tecnologías que puede habilitar educación, acceso a la salud, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de lo que supone el número de SIMs, que en el fondo es equivalente al número de conexiones, de dispositivos que pueden tener la posibilidad de conectarse a un servicio, sea de voz, sea de datos, pero basado en tecnología móvil, hemos visto que era equivalente al de la población mundial, dando un ratio de 2 a 1. Cada suscriptor único tiene, digamos, 2 SIMs, más o menos. Y la idea es que esa tendencia se mantenga. Básicamente, incluso aumentando el ratio de SIMs por habitante. Porque mientras el crecimiento en penetración de suscriptores únicos es del 4%, en Cumulative Aggregate Growth Ratio, en el caso de las conexiones SIM o del elemento SIM es el 5,4. Esto indica que esta tendencia de tener más dispositivos que dispongan de SIM por habitante va a crecer. Y quizá aquí no está solo, y es importante fijarse en esto también está analizado en el informe, con cierto detalle. No responde solo al número de suscriptores humanos, por así decirlo, sino al crecimiento de las conexiones de machine to machine, de la Internet of Things, donde a lo mejor hay una SIM, como comentaba antes en el caso de los parquímetros. Esa SIM acaba imputada de alguna manera al número de habitantes, digamos, ¿no? Pero no está soportada por un sujeto humano, sino que es una conexión entre máquinas. Y eso queda aquí también implícito en cierta manera. Desde el punto de vista del volumen económico generado, si nos fijamos a diciembre de 2014, los ingresos que han tenido globalmente en todo el mercado mundial las compañías vinculadas al sector móvil es de 1,15 trillones de dólares, que es una cantidad importante. Lo veremos luego desglosado en términos de Gross Domestic Product, ¿no? de GDP, lo podemos ver por aquí. Y en cuanto a lo que se prevé,
para el entorno del 2020 es de 1,4 trillones de dólares. Representa un incremento un poco menor del incremento tanto de penetración como de conexiones SIM. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista de la lógica del mercado, que es desde el que se analizan estos informes, si uno va al GSMA Report, está analizado desde la lógica de los agentes interesados, es decir, de las compañías. Es una pequeña amenaza en el sentido de que no se está consiguiendo tanto retorno, no corresponde de la misma manera en porcentaje o en ratio al crecimiento. Y eso lo consideran una amenaza para nuevos despliegues, en el sentido de no haber disponibilidad de tanto fondo, tanta posibilidad de financiar nuevos despliegues. Es una pequeña queja que está también contenida en el informe. Hay que decir que lógicamente este informe está sesgado en favor de el negocio de las comunicaciones móviles. No se recalcan aspectos que pueden tener, que quedan ahí un poco subsumidos, que puedan ser un poco críticos con la situación que hay. Me lo digo por si alguien coge el informe y se lo lee de cabo a rabo, pues saca una conclusión como muy optimista de todo, salvo estas pequeñas amenazas de, bueno, parece que los retornos para las empresas no van a ser suficientes como para seguir financiando nuevos despliegues, cuidado con esto, que pueden ser verdad o pueden ser simplemente también formas indirectas de presión y de especulación, para precisamente llegar, el operador llegar a las negociaciones dentro de un lobby con los gobiernos de turno y decir, es que tenemos este problema, si ustedes quieren que este país tenga un negocio móvil sólido, necesitamos que inviertan más o necesitamos que nos permitan cobrar más, porque en España, por ejemplo, las tarifas están bastante reguladas, entonces hay un tope respecto a lo que se puede cobrar por cada servicio. Y estos informes a veces también sirven para fundamentar acciones políticas. Hay que leerlo con mucho sentido crítico, aunque las cifras importantes las podemos dar por válidas y nos pueden servir para hacernos un poco una idea de dónde estamos a día de hoy. Vemos que la penetración de las tecnologías de banda ancha, lo que sería ya 3G y 4G propiamente, y el número de smartphones que están en el mercado, con lo que ello conlleva, de dar soporte ya a conexiones puramente de datos y acceso a servicios de valor añadido que pueden producir bastantes retornos o bastantes ingresos. La situación es de crecimiento o de explosión, ¿no? Casi el crecimiento neto, ¿no? De un 39% de conexiones 3G y 4G a día de hoy a un 69% a escala mundial. Esto tendrá que ver, o es una perspectiva que se hace en torno a las posibles despliegues que haya, porque no en todos los países hay despliegues de banda ancha ahora mismo. El número de smartphones se va a duplicar, de 2,6 billones actualmente a 5,9 de lo que estén en el mercado, y es un negocio muy importante para las compañías que fabrican, ya no solo las compañías que fabrican los propios dispositivos, sino todas aquellas iniciativas que están centradas en el desarrollo de aplicaciones. Desde la más modesta app, ¿no? Que está en el Android Market o en el iTunes de Apple, todo eso va a tener un impacto o va a ser impactado a su vez por esta situación que hay aquí, habilitando también el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales, empresariales, etcétera. Seguimos un poco con las cifras. Tenemos esta parte de aquí que creo que tiene importancia porque es la que tiene que ver con lo que mencionaba al principio. Delivering digital inclusion to the still unconnected population. Cómo conectar a esa gente que no está conectada al mundo digital, permitirles el acceso a las oportunidades que hay ahora mismo a escala global. La penetración a día de hoy es del 33% y lo que prevén para el 2020 es prácticamente del 50%. O sea que hay mucho trabajo aún por hacer ahí. Esta parte de aquí nos centraremos un poco más adelante porque es una de las iniciativas en las que se focalizan mucho dentro del GSMA Report. Las posibilidades, por ejemplo, de acceso a
a medios financieros que proveen las tecnologías móviles. Cuando ponemos en conjunción la ubicuidad de estas tecnologías, la posibilidad de autentificación mediante la SIM y su movilidad, su perfil geográfico móvil. Eso permite que recursos de financiación, recursos bancarios que están tradicionalmente muy vinculados a un establecimiento fijo, la sucursal bancaria que está en tal sitio, se haya podido convertir en una sucursal virtual que podemos tener en nuestro móvil, de cierta manera. Y eso está produciendo efectos en poblaciones desfavorecidas que no tienen grandes medios ni la posibilidad de acudir al banco, de manejar dinero que se transfiere de manera virtual entre terminales móviles. Luego se prevé una explosión de las conexiones machine to machine, que van a ser, se considera que el término o el concepto machine to machine, aunque es más viejo, más antiguo, se considera parte integrante a día de hoy del concepto Internet of Things. Y se supone que ahí va a haber una explosión muy grande conforme a esta realidad un poco futurista que comentaba anteriormente, de un sensor en cada pieza de ropa que llevamos encima que informe de cosas. Ya veremos si eso tiene utilidad o no, los wearables. Desde el punto de vista de la contribución a nivel global, en el Gross Domestic Product, el Producto Interior Bruto del planeta, de las comunicaciones móviles, podemos ver que estamos en el entorno del 4%, seguirán en el entorno del 4% en el 2020, según esta prospección, que es una cantidad significativa para una tecnología o un sector económico que es relativamente reciente. Es un volumen suficientemente grande. Desde el punto de vista de algo que importa mucho a los estados, a los gobiernos y a las agencias reguladoras, que es lo que se recauda mediante impuestos, mediante subastas de espectro, etcétera, también es un factor muy importante. Entonces, digamos, está puesto aquí en el informe también como un cebo para las autoridades gubernativas, para que vean que esto es un negocio también rentable, con retornos hacia el sector público. La cantidad de dinero que se recauda pues es del orden del 10% de esta contribución al Producto Interior Bruto. Un poco más del 10% en las cifras de 2014 y en torno, ya un poco más cercano al 10% en el 2020. Veremos que luego, si nos da tiempo a entretenernos un poco en la distribución geográfica de esta realidad económica, veremos que hay diferencias importantes entre distintas zonas del planeta en función de algo tan básico como el volumen de impuestos que soporta cada país y cada región. Algo sobre lo que quiero llamar mucho la atención es el número de empleos vinculados a este sector económico. De alguna manera todos los que estamos aquí incluidos, de cierta forma, incluso los que estamos quizá en el sector académico de forma indirecta. El volumen de personas que trabajan en este sector es de 13 millones worldwide, de forma directa. Gente de compañías, desarrolladores, gente que trabaja en el sector de marketing de las comunicaciones móviles. Y si nos fijamos en el volumen de contribución al PIB y el volumen que representa esta cantidad de trabajadores frente a la población mundial, que es del orden del doble de esto, 7,2 billones de personas, realmente es un volumen de gente muy pequeño, está produciendo una contribución al Producto Interior Bruto Mundial bastante considerable. Significa, detrás de esto hay varias realidades, ¿no? Una de ellas es el hecho de que se trate en esencia, en muchos de los casos, de empleos de muy alta cualificación. Igual se produce un efecto económico multiplicador. El volumen de empleos indirectos es del orden de 12 millones, 11,8 a diciembre de 2014, lo cual hace en total, si sumamos directos e indirectos, del orden de unos 25 millones de personas a diciembre de 2014, que sigue siendo una cantidad muy pequeña frente a toda la población mundial.
En cuanto a la siguiente infografía del informe, aquí se hace hincapié en determinados aspectos en los que se cree que se va a focalizar mucho el desarrollo de las comunicaciones móviles en este tiempo, que ya está ocurriendo de hecho y que va a seguir, que es la idea del Connected Living. El Connected Living es otra manera de referirnos a la Internet of Things, que vamos a vivir en un entorno en el que todo está conectado con todo y hay una serie de posibilidades habilitadas por las tecnologías móviles de tener servicios y experiencias vinculadas a esa conectividad, que ya hemos visto un poco qué desafíos tiene desde el punto de vista de la administración del espectro, de las tecnologías que se necesitan, pero por otro lado también aquí hay mucho espacio para el desarrollo de software, porque hay que diseñar el software que sea capaz de explotar todo eso que hay ahí. Implícitamente está presente lo que está ahora también muy de moda, que es el Big Data, porque ya podemos imaginar que toda esa cantidad de datos, esas lecturas que tengan los sensores que tenemos en cualquier elemento que tengamos en casa o que portemos con nosotros, va a producir una cantidad de datos ingentes que va a acabar en alguna base de datos mediante esa conectividad a Internet y que mediante cierto software de análisis de esos datos se podrán producir determinadas acciones que tengan que ver con la experiencia que uno quiera sacar de ahí, el problema que quiera solucionar, etcétera. Y ahí va a haber un impacto directo sobre toda esta dinámica del Big Data. Está aquí también íntimamente relacionado. Este término que también está muy de moda. Otro aspecto donde se focaliza mucho el informe sobre el crecimiento del comercio móvil frente al comercio electrónico, como lo conocemos hoy en día, el e-commerce frente al m-commerce. El e-commerce, pues en la etiqueta en principio recoge que cualquier iniciativa de comercio electrónico normalmente basado en un dispositivo fijo o con cierta movilidad, pero en el fondo es una movilidad reducida, como puede ser la del laptop. No serían comunicaciones móviles celulares como las conocemos. Pero el volumen de negocio que se empieza a mover ya con el comercio móvil electrónico, aquel que tenemos al alcance desde nuestros terminales smartphone, va a crecer, ya es considerable y va a crecer considerablemente. Esto significa, en buena medida, que nosotros como usuarios nos estamos acostumbrando ya bastante a esta dinámica de inmediatez de realizar nuestro acceso a servicios de comercio, compras, transferencias, lo que sea, utilizando nuestro terminal móvil en cualquier lugar, en vez de realizarlo desde casa, realizarlo desde el trabajo, desde un terminal fijo. Es algo que estamos incorporando mucho a nuestras costumbres. Y significa en algunos casos que iremos abandonando en buena medida, en algunos casos, el uso del desktop. De hecho, ya hay el perfil de venta de los desktop está en caída neta desde hace tiempo, debido a la preeminencia de los laptops y ahora, a día de hoy, de las soluciones ya no solo de smartphones, sino de tablets, que en la práctica son como pequeños laptops, a los que se les puede acoplar un teclado y pueden funcionar prácticamente como si fueran un netbook, un laptop pequeño. Algo fundamental que ya he resaltado anteriormente es las posibilidades que abre la tecnología móvil desde el punto de vista de las aplicaciones que requieren de una autentificación del usuario, una identificación o autentificación del mismo. A día de hoy, esta situación que se recoge aquí, esto ya lo tiene implementado Google en sus servicios Gmail y muchos otros servicios de correo, que es la identificación en 2 pasos. Un primer paso en el que se introduce la clave y un segundo paso en el que después de esa primera acción a nuestro teléfono llega, de momento la mayor parte de los servicios es por SMS, llega un código que se introduce en el ordenador y permite entrar al cliente de correo. Esta opción más segura, que también ha venido motivada pues, por brechas de seguridad como el Heartbleed que tuvimos hace poco,
viene respaldada por la vinculación del terminal móvil de la SIM, del número de teléfono, de ahí que sea un SMS, la vinculación de ese número de teléfono de la SIM, del contrato con una compañía, con la identidad de la persona que intenta realizar el acceso a esa cuenta de correo, por ejemplo. Igual que en la cuenta de correo puede ser cualquier otra cosa. Pero a día de hoy está muy en marcha en este aspecto. Y hay cantidad de servicios que se están desarrollando, están vinculados a esta asociación de terminal móvil, SIM, identidad de usuario. Desde el punto de vista de grandes cifras de despliegues que hay ahora mismo, aquí tenemos unas ciertas cifras. Se supone que hay 360 redes LTE desplegadas en 124 países a diciembre de 2014. Supongo que ahí está incluida también Guatemala, porque ya hay algún despliegue 4G aquí. Desde el punto de vista de los servicios, hay 77 países en los que se ofrecen 125 servicios de voz de alta calidad, HD Voice, que es una versión avanzada de voz sobre IP, que utiliza facilidades de banda ancha. O sea, digamos que aquí hay una evolución importante en este tipo de servicios, y la idea es que va a haber un despliegue cada vez más intenso de estas tecnologías basadas sobre todo en 4G. Desde el punto de vista de los factores que, primero, permiten, ¿no?, los enablers, y otros factores que pueden impedir, tenemos el problema del espectro, ya lo hemos visto antes, de esta manera. Tenemos aquí la estimación, si para cubrir la demanda prevista se ha estimado por parte de determinados agentes que hay que multiplicar la disponibilidad de recursos espectrales por 10 a escala global. Se ha identificado por parte de la ITU que eso requiere disponer solo para comunicaciones móviles worldwide del entorno de 2 GHz más de ancho de banda disponible solo para comunicaciones móviles. El problema que hay ahí es de dónde se sacan esos 2 GHz. Entonces, ahí están todas esas iniciativas que comentaba al principio, tanto de presión por parte de la IMT para liberar bandas en el entorno de la banda C, amenazando estándares satelitales, o iniciativas así un poco más futuristas como la del millimeter wave en ciertos entornos. Y esto va a ser uno de los caballos de batalla que habrá en la reunión de la ITU para final de año, donde se van a tratar temas de espectro a nivel global. ¿De dónde se sacan? ¿Cómo se armonizan los espectros para liberar estos recursos? Una de las apuestas que ya está en marcha, lo que llaman el dividendo digital, no sé si aquí es conocido, es una iniciativa, o es un término que engloba la necesidad, digamos, de liberar bandas que hasta ahora estaban dedicadas a televisión para servicios móviles. ¿En qué entorno? En el entorno de los 700 MHz. ¿Por qué? Primero, porque son ondas que se propagan más lejos, esto viene aquí indicado, gráfica mediante esta especie de diana, ¿no?, con la estación base. 700 MHz tiene mayor alcance, por eso se utilizaban ahí en las bandas de televisión, y luego son ondas bastante eficientes en su penetración en las infraestructuras de tipo humano, que tienen las dimensiones típicas del ser humano, la penetración en muros de edificios, etcétera, etcétera. Y aquí ahora veremos algún aspecto sobre ello. Mostraré un par de vídeos institucionales del Ministerio del ramo español, donde se habla del dividendo digital, porque nosotros hemos sufrido un proceso de adaptación, de liberación de frecuencias, porque es donde se van a centrar en torno a estos 700, 800 MHz, depende de la zona del planeta, porque los servicios de televisión en un caso estaban centrados más hacia el torno de 700 y en el otro 800.
donde se está liberando, por lo menos en Europa, de manera decidida, se está liberando espectro para dedicarlo específicamente a despliegues de 4G. Específicamente. Ahora lo veremos en estos vídeos porque queda bastante claro. Sí. Sí. Sí, ahí ese es otro desafío. Es bueno, se liberan las frecuencias. De hecho, esto lleva un cierto proceso. Primero se liberan las frecuencias. Una vez que ya están liberadas, en la situación en la que tenemos en España, es un proceso que hemos terminado hace poco. Todavía no están subastadas, se subastarán y en el momento que esté subastado, o incluso antes, ya habrá compañías que estén requiriendo esos terminales. En el momento que esté subastado, pues empezarán los despliegues y también la disposición o disponibilidad de terminales. Y ahí las propias compañías que realicen el lanzamiento y se hagan con esta parte del espectro en Europa, tendrán que hacer una política relativamente agresiva para sustituir terminales. Porque los terminales 4G que están ahora funcionando no podrían funcionar en esas bandas. Claro. Todo, sí. Todo, sí, no, ahí está el dividendo digital, la dinámica del dividendo digital, ahora me detendré quizá más sobre ello. Es una dinámica que involucra a varios agentes, entre ellos también las compañías que poseen que poseían los canales de televisión y que han sido, entre comillas, perjudicados, y luego el lobby decidido por parte de las empresas de tecnologías móviles por lo que supone la disponibilidad de este recurso a todos los niveles. Es de repente generar un movimiento en el mercado muy grande, a todos los niveles, como digo. Entonces no están detrás solo las compañías que se vayan a hacer con el espectro, la Telefónica o Vodafone allí en España, Orange, los que sean, sino también están las que proveen el hardware, Ericsson o cualquier otra compañía del sector. Los accesorios. Hay todo un ecosistema. Si conocen bien el negocio, también están la instrumentación que se requiere para fabricar y certificar. Tenemos Keysight, Product Smarts, ¿no? Todas esas compañías que fabrican los... ¿Perdón? Ahora se han refundado como Keysight. Como que se cambiaron muy recientemente, cambiaron no sé por qué, el nombre. Pero todas esas compañías igual, y hay todo un movimiento en marcha que es algo que también necesita mucho la lógica de mercado en la que se insertan las comunicaciones móviles, un non-stop evolution continuo. Y es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado y que casi como usuarios lo estamos esperando, ¿no? Cada poco tiempo hay una nueva generación de algo o cambia algo. Y bueno, hay mucha mercadotecnia también detrás. En esta parte de aquí, lo que se recalca, es una parte que está focalizada en la situación europea, son las fusiones, los mergers entre distintas empresas, que se identifica dentro del informe como uno de los factores que pueden ayudar a potenciar positivamente muchos de estos procesos. Ya no solo quizá a nivel europeo, aquí ponen el ejemplo europeo, quizá es una manera también de focalizar la atención y decir, bueno, esto por qué no ocurre a nivel global, ¿no? Que podría ser otro factor dinamizador, creador de sinergias, digamos. A nivel europeo se está favoreciendo en muchos aspectos bastante, si dejamos aparte cuestiones de política nacional que a veces interfieren, se está favoreciendo bastante con la idea de generar un mercado realmente único en la Unión Europea, con unas reglas homogéneas que conduzcan también a una situación de fiscalidad homogénea en todo el espacio, que ahora no hay, y también como forma de solventar la separación nacional que hay a veces, o los intereses nacionales que actúan de manera disruptiva en el proceso de unión que hay ahora mismo en marcha en estos 27 países de la Unión Europea. Entonces ya digo que hay, por parte de los agentes de la Unión Europea hay mucha presión
para conseguir una situación de fusiones, de mergers, también con idea de que no pelee la industria de Gran Bretaña contra la industria de China y Estados Unidos, no son equivalentes, sino que sea, por poner ejemplo, ¿no?, de Gran Bretaña, sino que sea la industria de todo un continente, o prácticamente todo un continente, Europa, la que compita en condiciones más igualitarias con Estados Unidos, China, Japón o cualquier otro agente dominante en el mercado. Entonces hay mucha presión. Luego, por otro lado, ya digo, esta pugna con los intereses nacionales, en los que hay gobiernos que intentan favorecer sus propias, las empresas que tienen tradición en el país. Puede ser el caso de España con Telefónica. El gobierno español siempre tenderá a favorecer a Telefónica de alguna manera, incluso llegando a impedir, dado el caso, se podría dar fusiones en las que Telefónica no saliera bien parada. Y hay precedentes de cosas de este tipo. En cada zona hay que mirar un poco con atención cómo se producen estos procesos. Respecto al dividendo digital, como decía, es un proceso que está ocurriendo todo el planeta, no de manera armonizada, por supuesto. Aquí lo que nos debe llamar la atención, mientras que aquí teníamos un poco una visión de conjunto, una visión global que puede esconder las diferencias, aquí ya empezamos a ver qué ocurre, ¿no? Realmente, las diferencias que hay en este caso, en concreto, respecto a esta dinámica del dividendo digital. El proceso de liberación de frecuencias asignadas a televisión, tradicionalmente, para su asignación a servicios móviles, ¿o no? Y aquí tenemos una variabilidad que viene representada por seis distintos ítems, en que el último, color gris, significa que no hay datos. La situación de Centroamérica, por ejemplo, en su mayor parte, es de no hay datos. Eso no significa que no se esté haciendo, sino que lo que respecta a esta representación, que también proviene del GSMA, no ha habido forma de tenerlos. Los países que aparecen en gris oscuro, que tenemos aquí, prácticamente los 27 países de la Unión Europea, toda Escandinavia, Rusia, Australia y algunos países de África, incluso algunos de Latinoamérica, son aquellos que de alguna manera han realizado el proceso. Es decir, aquellos que el espectro del dividendo digital se destina ya a licencias para los Mobile Network Operators de acuerdo a cierto plan de armonización que se ha realizado. Es decir, que eso ya ha quedado liberado y ahora pues están los siguientes pasos, tanto de subasta de licencias como todo lo que apuntaba el compañero de creación de infraestructura, terminales, despliegue de redes a todos los niveles. Luego el siguiente nivel que tenemos aquí, que es el rojo oscuro, significa aquellos casos en los que la planificación de las bandas todavía no se ha realizado, pero el dividendo digital se ha liberado y la normativa específica indica que va a ser para tecnologías móviles. Lo que pasa es que todavía no se ha establecido un plan en el que eso esté puesto negro sobre blanco, en el sentido de tanto se van a dedicar tantos hercios por compañía para el despliegue de estos servicios. La siguiente situación, bueno, en la situación esta la tenemos buena parte de Latinoamérica y también del subcontinente indio, están en esa situación, y algunos países de Europa, que digamos que están en un estado intermedio en cuanto a esta situación de liberación y gestión del dividendo digital. Respecto al siguiente, tenemos aquí este color rojo más claro, tenemos la situación en la que el dividendo digital se ha anunciado que se va a realizar, que va a haber un plan armonizado de división de esas bandas y de distribución de esas bandas, pero que aún no está diseñado el plan en el que se va a adjudicar a los distintos Mobile Network Operators, es decir, que están también en un estado un poco de indefinición. Respecto a la siguiente situación, el gris claro, que básicamente, bueno, gris claro, gris con facetas,
indica la situación de Norteamérica. Es una situación específica en la que sí se han identificado estas bandas del dividendo digital y ahora mismo están en una situación ya casi de lanzamiento. Son los que nos, por así decirlo, llevan la delantera ahora mismo. El dividendo digital ya está prácticamente para explotar a todos los niveles, para ser explotado por las compañías. Y aquí, antes ya de aquellos países en los que no hay información, tenemos aquellos casos en los que la parte de espectro del dividendo digital decididamente todavía, y no se sabe si se va a hacer en algún momento o no, no se ha asignado a servicios móviles. En el caso de Argelia, todo el Medio Oriente, algún país europeo, para darnos una idea de la diversidad. Que va a llegar un momento en el que, al menos si esta fotografía se mantiene de alguna manera, va a haber algún conjunto de países en los que el dividendo digital o esas bandas de frecuencia entre 700 y 800 MHz no van a estar dedicadas a servicios móviles. Y nuestro terminal, cuando hagamos roaming, no se va a poder conectar a servicios 4G en esos países. Lo ideal, ya que estamos en un entorno de comunicaciones móviles, es que efectivamente tengamos esas experiencias simples, sin interrupciones, a lo largo de todo el planeta y podamos realizar el roaming en todo el globo con nuestros servicios favoritos, de banda ancha o de cualquier tipo. Esa situación todavía está por llevarse a cabo en lo que respecta a los despliegues de banda ancha. En cuanto a GSM, casi todos los países tienen GSM y se puede realizar roaming con buena parte del planeta para esos servicios de voz, incluso de datos a baja velocidad. Pero en lo que representa la situación para LTE 4G, la situación puede ser un poco comprometida en torno a esas bandas. Como les decía, tengo aquí la web institucional del gobierno español en la que se informa sobre el dividendo digital a los usuarios. Entonces, una web pública donde uno llega y puede informarse. Esto es para el dominio del gran público. ¿Por qué ha habido que realizar esto? Pues ha habido que realizar esta campaña de información porque toda la población de España, en nuestro caso, y también del resto de Europa en su momento, cuando lo hayan ido implementando, se tenía que enterar de que a partir de una determinada fecha los canales de televisión cambiaban de ubicación, determinados canales, y eso lleva a una determinada transición, sobre todo si se quiere hacer de manera que los usuarios no se quejen demasiado. Eso también tiene un factor político y tiene coste incluso electoral si no se hace de manera adecuada, porque la televisión es un servicio de impacto todavía muy grande, mayor que el de los servicios móviles. Por lo tanto, ha habido una campaña institucional muy fuerte para informar de esto y que el proceso de liberación fuera lo menos enojoso posible para los usuarios. Y de ahí toda esta campaña de información. Y solo tengo que decir a ese respecto que en lo que respecta al caso español, la situación inicial es que el 1 de enero de 2015 esas emisoras de televisión debían haber dejado de emitir en esas frecuencias. La situación real es que así no sucedió y conforme se acercó el plazo, el gobierno tuvo que emitir una moratoria, porque también las compañías que explotaban esos canales de televisión tienen sus propios lobbies y también su propia manera de presionar al gobierno para conseguir licencias en otras zonas del espectro, en un proceso de negociación que condujo a esta moratoria, un poco un tira y afloja entre gobierno, los lobbies de comunicaciones móviles frente a los lobbies de televisión digital que tenemos allí en España. La moratoria fue de 3 meses, es decir, que ya para 31 de marzo definitivamente dejaron de emitir las televisiones en esos canales. Pero ya digo que el proceso no fue tan suave como preveía inicialmente el gobierno. Como digo, quería mostrar aquí dos pequeños vídeos institucionales que informan sobre dividendo digital a toda la población dentro también de una lógica y un lenguaje muy comprensible para cualquier usuario.
El proceso de liberación del dividendo digital consiste en dejar libres algunos de los canales en los que ahora emite la TDT, para que puedan ser utilizados para nuevos servicios de banda ancha, principalmente telefonía móvil, a través de cuarta generación, el 4G. Esta nueva tecnología de telefonía móvil, que se ofrece en banda de 790 a 862 MHz, supone importantes ventajas respecto a las actuales 2G y 3G. Entre ellas, permiten navegar por Internet a una velocidad 10 veces superior a la actual. Además, alcanza una mayor penetración en edificios y recintos cerrados. El usuario con un teléfono móvil 4G ya no se quedará sin cobertura en el ascensor o en el garaje, gracias a que esta tecnología supera las barreras físicas que impiden la correcta transmisión de la señal. Los habitantes de las zonas rurales serán también grandes beneficiarios de la tecnología 4G, que garantiza una mayor cobertura geográfica, por lo que los servicios como la telemedicina o la teleasistencia se podrán prestar en áreas remotas y rurales, no solo en las grandes capitales, con lo que se contribuye a la reducción de la brecha digital. Por otro lado, la telefonía móvil 4G tendrá un impacto muy favorable en nuestra economía. La banda del dividendo digital se está utilizando para la cuarta generación de telefonía móvil en Europa, y su liberalización permitirá al sector económico español seguir a la vanguardia en telecomunicaciones y generar empleo, tanto en el sector de las telecomunicaciones como en el del diseño de aplicaciones para dispositivos móviles, donde se crean puestos de trabajo cualificados. De igual manera, el 4G influye en la productividad de las empresas, con la posibilidad de mejorar el teletrabajo o crear en cualquier punto de la geografía, de forma rápida y sencilla, el sistema de comunicaciones que cualquier compañía necesita. Por ejemplo, las que utilizan comercio electrónico mejorarán su competitividad al disponer de un acceso a sus servicios más rápido y con mayor cobertura en áreas urbanas, suburbanas y rurales. Puede obtener más información sobre el dividendo digital en la página web televisiondigital.es y en los teléfonos 901 201 004 y 954 307 796. Uno de los aspectos que aquí ha quedado en evidencia que más podía molestar a la población, pues es la necesidad de intervenir en esa infraestructura de televisión e invertir dinero para cambiar los sistemas de recepción. Como indican aquí, hay casos en los que no hacía falta, donde ya había un receptor de banda ancha, pero en la mayor parte de las instalaciones, en muchos casos sí ha habido que hacer instalaciones y hacer pequeñas inversiones que bueno, pues como digo, pueden llegar a tener en algunos casos un coste político en términos de votos, de antipatía hacia el gobierno, sobre todo cuando hace no tanto. Todavía tenemos en la memoria, como usuarios, el cambio de televisión analógica a televisión digital, donde hubo que cambiarlo completamente todo, ¿no? Porque cambiaba de naturaleza. Estoy hablando de en torno a algo menos de 10 años, que sí que es verdad que aunque es un tiempo relativamente considerable, con esto del dividendo digital sí que tuve ocasión de escuchar algunos comentarios enojados, ¿no? En el sentido de, hace nada hemos tenido que realizar todo esto y ahora tenemos que volver a hacer tal, e invertir dinero en... Entonces son inercias que también hay que tener en cuenta a la hora de tratar estos aspectos. Simplemente ver un poco el segundo vídeo, que es muy cortito, donde se hace hincapié en la cuarta generación. El proceso de liberación del dividendo digital consiste en dejar libres algunos de los canales en los que actualmente se emite la TDT, para que puedan ser utilizados para nuevos servicios de banda ancha, principalmente telefonía móvil a través de cuarta generación, el 4G. En concreto, se procederá a liberar las frecuencias situadas en la banda de los 790 a los 862 MHz, por lo que algunos canales de televisión cambiarán su frecuencia de emisión. Esto no supone que haya que cambiar de televisor o de antena, ni añadir decodificadores externos.
aunque en algunos casos sí será necesario realizar adaptaciones en la instalación de recepción de la señal de televisión de los edificios, dependiendo del inmueble en el que vivamos. Si se trata de viviendas unifamiliares como chalés, viviendas rurales o casas individuales que no tengan instalación comunitaria, lo habitual es contar con un amplificador de banda ancha. En este caso, no es necesario hacer ningún cambio y solamente habrá que sintonizar el televisor o el decodificador de TDT. Sin embargo, en las comunidades de propietarios lo usual es utilizar una centralita programable o un amplificador monocanal, y en ambos casos será necesario realizar adaptaciones en la instalación. Estos cambios deben realizar los instaladores de telecomunicaciones registrados. El administrador de fincas o el presidente de la comunidad de propietarios se pondrán en contacto con el antenista para que compruebe qué tipo de instalación tiene el edificio y las adaptaciones que necesita. Una vez realizados los cambios, los vecinos tendrán que sintonizar el televisor o el decodificador de TDT. Debe tener en cuenta que si no se realizan estas adaptaciones o no se sintoniza el televisor o el decodificador de TDT, dejará de ver los canales que han cambiado de frecuencia de emisión y que, dependiendo de la zona en la que viva, será un número mayor o menor. Además, para evitar que la ciudadanía deje de ver los canales afectados por el cambio de frecuencia, habrá un periodo de tiempo de simulcast donde la emisión se hará por el canal antiguo y por el nuevo, y que variará entre 3 y 6 meses, en el que podrán verse al mismo tiempo en la frecuencia vieja y en la nueva. Si se desea más información sobre el proceso de liberación del dividendo digital, cómo le afecta, cuándo es necesario hacer cambios o conocer el listado de instaladores registrados de su provincia, puede hacerlo en la página web televisiondigital.es y también a través de los teléfonos de información 901-201-004 y 954-307-796. Bueno, quiero llamar la atención sobre especialmente sobre este segundo vídeo institucional, porque no suele ser política habitual, o no debería serlo, por parte de un gobierno, de realizar una publicidad institucional basada en marcas comerciales, como han aparecido ahí, continuamente, ya no solo de compañías del sector con radicación en España, Telefónica, Vodafone y Orange, que son los 3 operadores dominantes de comunicaciones móviles, los 3 que tienen infraestructura, sino incluso de otras empresas, Amazon, Skype, etcétera. Creo que que es criticable desde varios puntos de vista, e incluso el hecho de que el propio gobierno haga una encendida defensa de la tecnología 4G, porque una cosa es hacer la defensa de las tecnologías móviles en general, como un vector económico dentro del sistema que produce desarrollo económico, empleos de alta cualificación en general, como apoyar un conjunto de tecnologías específico, que aquí no está dicho, hablan de 4G, pero en realidad es LTE, LTE puro y duro. Entonces llama la atención el que hayan realizado esta publicidad de forma, yo creo, un poco, en cuanto a institución, ¿no?, un poco desafortunada. Bueno, hay 2 aspectos que considerar. Uno de ellos, lo que yo creo que es no sé, que un especialista propiamente de radio lo podrá decir, que la comunicación no se corte en un ascensor lo veo complicado, porque básicamente un ascensor es una jaula de Faraday. Entonces, ya veo yo que la persona que ha diseñado también esta publicidad tiene no tiene el background tecnológico adecuado como para saber de lo que está hablando. Pero sí que la penetración tiene que ver sobre todo con las características de la onda electromagnética y su longitud de onda. Tiene una longitud de onda adecuada para no sufrir absorción en los espesores de muro, que es lo que normalmente estamos, por la frecuencia. Luego, en cuanto a si hablan de velocidad, sí que se puede pensar en términos de MIMO, etcétera, etcétera. Pero sí que son, y esto lo he recalcado, ha aparecido en alguna diapositiva antes, ¿no?, el carácter penetrante o no penetrante de determinadas frecuencias en los obstáculos típicos en los que nos movemos para dar cobertura indoor con infraestructura outdoor, que sería el caso de... Y sí que es verdad, lo del ascensor, pues bueno, y se han excedido un poco en las promesas, incluso en cuando sale el personaje que va al garaje, ¿no?, en el subsuelo, tampoco es fácil que vaya a haber una gran penetración, depende un poco de
del volumen de material que haya, porque básicamente el suelo es un plano de tierra. Hay todo un tema que depende un poco, porque yo me enfrento un poco a ello a veces como, bueno, persona vinculada al sector, con contacto con gente que no lo tiene. Es que no tiene, aquí no hay cobertura, tiene su teléfono, aquí no hay cobertura, la compañía tal, y bueno, el problema no es la cobertura de la compañía. La compañía tiene, porque yo tengo este teléfono, la otra persona tiene otro, la misma compañía, yo ¿qué sí tengo? ¿Qué pasa? Que tu teléfono no está habilitado para trabajar en la banda en la que está implementada aquí la cobertura de esta compañía, porque tiene un terminal de otro tipo. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, es lo de esta compañía no me da cobertura, me cambio a otra. Entonces, hay una casuística detrás que bueno, tendrá que ver conforme se van abriendo también nuevas bandas, como es este caso. Los terminales se vuelven más complejos, más caros. Habrá que ver cómo se implementa esa posibilidad de trabajar en un montón de bandas y con un montón de posibilidades de realizar los saltos cuando uno cambia de celdas y cambia de repente la configuración y la frecuencia en la que se da la cobertura. De hecho, llama la atención, se ha puesto también ciertamente un poco de moda en España la gente que adquiere terminales smartphones de origen chino porque son más baratos. Lenovo, por ejemplo, los adquiere por internet, las compañías no los venden allí, se los adquiere por internet, porque en principio son compatibles para las bandas de 2G y 3G, con las tecnologías, perdón, 2G y 3G. Pero el problema, que yo localicé, porque lo estuve mirando con un compañero que quería comprárselo, eran las bandas. Yo, incluso un terminal tan antiguo como este, miré las especificaciones, el número de bandas en las que podía trabajar, y era netamente superior al número de bandas de un smartphone Lenovo de última generación que se vende en China. Eso también explica el abaratamiento del terminal, el terminal más barato. Entonces yo le dije, ten cuidado porque puede ser que dependiendo de la compañía con la que contrates el servicio haya zonas en las que no tengas cobertura, porque tienes 3G solo en esta banda. Y hay compañías que te dan 3G en esta, pero también en esta y en esta. Entonces, bueno, hay una dinámica ahí también de mercado que veremos y de tecnología que veremos cómo se resuelve. Quería ilustrar aquí simplemente la situación planteada respecto por un lado, la zona del dividendo digital, donde está localizado, y luego los candidatos que la IMT ha localizado como posibles candidatos para rellenar esas necesidades de 2 GHz de ancho de banda extra que se va a pedir que se liberen en el World Radio Congress de finales de 2015, de la ITU. Veremos qué pasa con esto, porque efectivamente está afectando a la zona de la banda C, donde veíamos antes en la web de Intelsat esa queja pública de la compañía respecto a este esfuerzo de lobbying, y algunas otras frecuencias que están en entornos cercanos o que caen plenamente sobre algunas de las bandas donde todavía estamos utilizando determinados servicios. Y esta situación es variable según la parte del planeta en la que nos movamos. Entonces veremos qué pasa con esto, pero es un proceso que está ahora mismo en movimiento y del que a finales de año pues tendremos noticias. Quería preguntar a Óscar cómo vamos de tiempo. Yo creo que ya estamos terminando, ¿no? La banda que habíamos dedicado. Solamente quería sí, simplemente porque esta parte en la que se analiza o aparecen las infografías correspondientes a los informes concretos de cada zona del planeta, no nos vamos a detener en ella, salvo que haya especial interés en alguna de ellas. Queda un poco a criterio de la audiencia, cuando dispongan de las diapositivas, el poderlo analizar o irse a los GSMA reports, porque si no, no va a dar tiempo. Pero sí quería ver un poco esta situación, que recalca de nuevo la situación de heterogeneidad que hay a lo largo de todo el planeta respecto al despliegue de tecnologías. Esta es una información relativamente antigua, 2012, que es el número de conexiones de Internet de banda ancha basadas en tecnología móvil en todo el planeta como porcentaje de la población. Y si nos fijamos en la situación que había en 2012,
pues vemos un poco la heterogeneidad entre zonas más desarrolladas, menos desarrolladas, con mayor índice de penetración y menor índice de penetración. En países como Australia o Estados Unidos había del orden entre el 60 y el 125%. Significa que si estamos cerca del 100% o del 125%, hay en media más de una suscripción móvil de banda ancha por habitante. En una situación realmente de penetración muy importante. A día de hoy esto habrá cambiado, pero habrá cambiado en el sentido de todos los países habrán subido prácticamente un escalón en lo que tenemos aquí, prácticamente. Entonces, esta fotografía del 2012 era una fotografía fija, vemos el hemisferio norte, digamos, el hemisferio occidental, más desarrollado. En principio, como el nivel de penetración es muy elevado, el desierto, que significa el África subsahariana, en buen aspecto, salvo Sudáfrica, y una situación un poco variable en el entorno de Oriente, con China como uno de los agentes con mayor crecimiento y mayor potencialidad. En América Latina situaciones también diversas, dependiendo de los países. Y bueno, la idea principal de este mapa, esta fotografía fija del año 2012, es el llamar la atención sobre la heterogeneidad básica que tenemos en el planeta, y quizá la idea de que donde hay que realizar el mayor número de esfuerzos para incluir a la población dentro de esta dinámica global de posibilidad de conexión móvil a ciertos servicios, esté localizado en estos países más desfavorecidos, bien también destruidos por la guerra, etcétera, etcétera. Puede ser un factor importante a la hora de fomentar el progreso, el crecimiento e incluso la reconciliación en casos de guerras civiles o cualquier otro. No podemos despreciar el efecto de la tecnología bien usada sobre bueno, pues los problemas que estamos afrontando como humanidad en el planeta. Y finalmente tenemos aquí la situación de despliegues de LTE en diciembre de 2014, donde en principio no estaría incluida Guatemala, que supongo que a diciembre de 2014 ya tenía oficialmente un despliegue de LTE. Bueno, la información no estaba del todo actualizada, pero vemos que hay buena parte del planeta que sí que tiene despliegues de LTE, es el color rojo, que tienen servicios comerciales de LTE, pueden ser pre-4G o 4G, eso ya depende un poco de las velocidades y de las características, calidad del servicio que se ofrezca, y países que tienen ya una red planificada a punto de ser lanzada, el azul oscuro, o países en los que están con redes en pruebas, aquellos que están en una especie de azul más claro, y del resto pues no se tiene datos que tenemos aquí. Y con esto, como decía, salvo que haya algún interés específico sobre alguna región concreta del planeta donde se desglosan estas cifras que habíamos visto en los infogramas, las infografías del inicio, en este planisferio que presento aquí en blanco, donde lo único que están marcadas son las fronteras, quería, en oposición o frente a lo que se mostraba en los mapas anteriores en los que sí aparecían estos diagramas de colores que representan una situación distintiva, la idea de que lo ideal sería tender a una situación de mayor homogeneidad dentro del planeta, que no haya esa brecha entre países desarrollados, países no desarrollados o menos desarrollados, a la hora de ofrecer las mismas oportunidades de inclusión digital y todo lo que supone a sus poblaciones. Porque básicamente toda esa población que queda al margen de esa mitad de población que a día de hoy queda al margen de las comunicaciones móviles está localizada en los países donde la penetración era menor. África subsahariana, zonas de Asia y alguna otra parte del continente americano. Aquí aparecen, pues, en términos de lo que veíamos antes desplegados, las grandes cifras, el número de la tasa de penetración del orden de 320 millones en 2013, estos datos no son de 2014, y la previsión para 2020. A día de hoy sería un 59%, significa una
bueno, perdón, este sería la prospección, a día de hoy es el 52%, que está en armonía con lo que ocurre en todo el globo terrestre. Desde el punto de vista del número de conexiones, también cuadra bastante, es del orden del doble de los suscriptores únicos, con una tasa de penetración que es, pues, a día de hoy sería 52 de suscriptores únicos, 112 de conexiones o de SIMs, y la previsión es de 59-134, básicamente la misma proporción, sería la situación. Desde el punto de vista de los ingresos, perdón, de la contribución al GDP de las comunicaciones móviles, pues es una cantidad apreciable, 4,1%, se prevé con 5%, y los ingresos de las entidades públicas, de los gobiernos, de las administraciones, por este volumen, están en el entorno del 20% de estas cantidades, tanto en un caso como en otro. Esto llama la atención porque si uno lo compara con lo que ocurre en otras zonas, por ejemplo en Norteamérica, es del 10%. Eso significa una fiscalidad en general, o bueno, lo achaco sobre todo a fiscalidad, pero quizá también a ingresos por subasta que podrían estar aquí subsumidos, subasta de espectro. Hay una cantidad de retornos hacia el sector público que es en volumen del doble de lo que ocurre en Norteamérica. Eso habría que analizar también qué significa, porque puede ser un freno al desarrollo en algunos casos, un nivel de tasas elevado, y en otros casos bien empleado puede ser, porque la fiscalidad en Europa, si uno ve los datos de la infografía, están en ese orden también. Están en el entorno del cerca del 20%. Y luego está ya la dinámica en la que cómo se utilizan esos impuestos para revertir en el propio mercado, consolidarlo, realizar desarrollo económico y social, etcétera, etcétera. Y en cuanto al número de empleos que tenemos aquí, pues sería 1 millón de personas en toda la parte de Latinoamérica, en 2013. 2014 es previsible que haya incrementado. 1 millón de empleos directos vinculados al sector de las telecomunicaciones móviles. Son conexiones basadas en smartphones que tenemos aquí. Lo que representa las conexiones basadas en 3G, 4G, se plantea que lleguen a ser el 80% del total en 2020. Eso debería ir acompañado, pues, de un crecimiento de las redes y también de la penetración de terminales y de lo que llaman la alfabetización digital, que haya usuarios que sean capaces de utilizar esos servicios. Ahí hay bastante. Yo invito un poco a la audiencia, si tiene ocasión, tiene las diapositivas a mano en algún momento, que compare o bien va a los informes del GSMA, se los lea si quiere y compare un poco la situación a nivel mundial, porque estas desigualdades significan, o contrastes, significan cosas. Y uno, pues, siempre puede extraer conclusiones de allí donde las cosas se están haciendo mejor para aplicarlas aquí, o viceversa, ¿no? Mejorar procesos o incluso localizar oportunidades para externalizar negocios en función de la situación del mercado que uno encuentre. Sí, sí. Bueno, también una puntualización en cuanto al número de terminales, pues a veces, si no se me olvida, digo número de terminales activos, queriendo implicar que hay una SIM que acompaña un cierto terminal. Puede ser incluso este laptop, por ejemplo, tiene un slot para una SIM. Entonces, claro, no, es un terminal, pero no está activo. Entonces no contaría dentro de la estadística. Incluso yo he llegado a tener en casa un cajón donde he acumulado hasta 7 terminales viejos. Van pasando las épocas y las generaciones desde 1G hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, si contamos el número de terminales que andan por el mundo, probablemente salimos a 7 u 8 cada habitante del planeta. Y eso, cuando lo puedan mirar, pues lo ven. Hay uno de los aspectos del GSMA Report en el que se centra, que es en el e-waste, la chatarra tecnológica, específicamente en Latinoamérica. Entonces hay una serie de cifras y de cuestiones que pueden ser interesantes, porque hay un volumen de negocio que puede ser importante, y también un vector de desarrollo tecnológico, porque desguazar
un terminal, smartphone o no, y aprovechar el material que hay para reutilizarlo no es evidente, requiere una tecnología, requiere un know-how. Entonces eso puede ser digamos, el país o la zona del planeta que se logre especializar en reciclaje de este tipo de tecnología puede tener ahí mucho mercado que explotar, en lugar de tirarlo en un vertedero. Esto es lo que me llamó la atención, ya por cerrarlo definitivamente. En una mina normal de oro, por cada tonelada de mena se obtienen 5 gramos de oro. Si hacemos el equivalente, por cada tonelada de smartphones, bueno, de teléfonos móviles en general, 400 gramos de oro, del orden de 80 veces más, ¿no? No está mal, ¿no? Quien tenga una mina de smartphones, pues tiene ahí mucho dinero. Ahora, no es el mismo el proceso de refinado para obtener el oro a partir de un determinado mineral que el desguace de un terminal de ciertas características, porque los hay además de todo tipo, el sacar los distintos elementos metálicos que llevan recubrimiento de oro, que suelen ser los terminales de RF, en muchos casos, y extraer de ahí, de ese elemento, esa cantidad. Pero bueno, habría que ver cuánta inversión se requiere, porque lo mismo la inversión no retorna. Pero bueno, son ideas que están planteadas aquí en estos informes.